Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda temporada, donde en cada capítulo tendremos distintos invitados para tratar algún tema relacionado con cada pétalo de la flor de la permacultura. Soy Pablo Llambías y esto es Permacultura Podcast. Bienvenidas a todas y todos a un nuevo capítulo. Como algunos sabrán vía redes sociales, estamos en plena construcción de nuestra casa hecha de super adobe con techo verde, por lo que he tenido poco tiempo para grabar capítulos, aunque estamos registrando bastante de la construcción para luego ir compartiendo con ustedes en nuestro canal de YouTube. Pero bueno, hoy tenemos un nuevo episodio en torno al pétalo de economía y finanzas. Y para esto nos encontramos hoy con Miguel Hirota, de origen japonés y radicado en España, experto en monedas sociales. Bienvenido al podcast, Miguel. Gracias. Cuéntanos, por favor, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a moneda social? Bueno, la moneda social, hay varias definiciones. En primer lugar, hay que empezar por definir qué es el dinero en general, el dinero de curso legal. O sea, todo el mundo sabe lo que podemos hacer con dinero. Con dinero podemos, por ejemplo, comprar alimentos, o comer en un restaurante, o viajar por el mundo, o bueno, aunque es ilegal, hay mucha gente que soborna a los políticos, etcétera. Pero eso es todo eso es el uso. Me refiero a lo que significa, por ejemplo, un billete con, por ejemplo, 10,000 pesos chilenos o 20 dólares estadounidenses, etcétera, etcétera, etcétera. El dinero, a fin de cuentas, es un acuerdo dentro de la comunidad para facilitar intercambios. Entonces, es cierto que la gente usa el dinero para la compra-venta, pero lo más importante es que es un acuerdo que existe en cada comunidad. Por ejemplo, en Chile, cuando ustedes están en Chile, usan ese peso chileno para este fin, pero cuando pasen más allá de la cordillera y lleguen a Argentina, por supuesto van a usar ese peso argentino, o cuando van a Brasil o Perú, etcétera, entonces van a usar otra moneda como el real brasileño, el sol chileno, bueno, peruano, o el dólar estadounidense, etcétera, etcétera. Bueno, a lo que voy es que en cada país existe ese convenio, pero ese convenio no tiene que ser el único. Entonces, siempre y cuando, por ejemplo, dentro del grupo de los permacultores existe un acuerdo, podemos usar cualquier otra cosa como dinero. Bueno, personalmente no me gusta demasiado Bitcoin, pero a este respecto podemos decir que Bitcoin, hasta cierto modo, sí funciona como otro acuerdo entre los que están de acuerdo. Pero bueno, la moneda social en ese sentido es otra cosa, porque bueno, ahí queremos añadir algunos fines sociales. No es como Bitcoin que se usa para fines especulativos, ¿no? Sino nuestra idea es que esa moneda sirva para la inclusión social, como definió la profesora Eloisa Primavera, de origen brasileño, pero que no lleva más tiempo en Argentina que en Brasil. Es muy interesante entender el dinero como un acuerdo social. Al fin y al cabo, esos papelitos impresos no tienen el valor que dicen sus números, ¿no? Claro, o sea, en caso de Bitcoin, ¿no? No es ni siquiera como un papel o plástico, sino simplemente algunas informaciones. O sea, a lo largo de la humanidad, los seres humanos han usado varias cosas como dinero. A veces, por ejemplo, se usaba oro, sal, ¿no? Tabaco, ¿no? Cigarro, etcétera, etcétera. O sea, el material en realidad en sí no es demasiado importante. Lo más importante es el acuerdo de usar ese producto como dinero. Y hoy en día, entonces, principalmente usamos esos billetes de peso chileno, o bueno, Bitcoin, o también esos números que tenemos en las cuentas bancarias. Esto deja las puertas bastante abiertas a crear nuevos acuerdos, sobre todo cuando ocurran crisis económicas o desplome de moneda. Claro. De hecho, en Argentina un sistema de moneda social funciona muy bien en la época de la crisis de 2001. Y ahí entonces todo ese movimiento nació con un pequeño club de trueque ¿no? En las afueras de Buenos Aires, con solo 30 personas, pero a medida que se empeoraba la economía argentina, empezó a participar cada vez más gente y llegaron a participar millones de argentinos.
Entonces, esa experiencia no fue una buena muestra, no, una prueba de que ¿no? la gente puede vivir sin ese dinero oficial. Ahora, ¿cómo se respalda, cómo se regula o cómo funcionan las monedas sociales? Hay diferentes formas, pero bueno, te cuento entonces tres formas más típicas hoy en día. La primera ¿no? es una moneda basada en el crédito mutuo. Todos los socios crean una cuenta, ¿no? Cuenta bancaria, pero entre nosotros. Entonces, por ejemplo, 10 personas empiezan por tener una cuenta con saldo cero. Pablo le vende, por ejemplo, a David, bueno, Cristina, algunos huevos orgánicos y le cobran como 3.000, ¿no? No sé cómo se llamaría esa moneda, 3.000 ecos o 3 ecos para facilitar, o sea, diciendo que, por ejemplo, un eco vale a 1.000 pesos chilenos. El concepto es que entonces Pablo, en este caso Pablo le cobra 3 ecos a Cristina. Cristina está con 3 puntos negativos, pero eso no significa que Cristina tenga deuda que crezca exponencialmente, porque, o sea, cuando tenemos, por ejemplo, una deuda de, ¿no? 1 millón de pesos en una cuenta bancaria y la dejamos, ¿no? Bueno, esa deuda crece, por ejemplo, 1,1 millones, ¿no? 1,2 millones, ¿no? Con el paso del tiempo. Pero con este sistema de bueno, confianza mutua no pasa eso. O sea, ese saldo de 3 negativos sigue siendo 3 negativos nada más. Y Cristina, para cancelar esa deuda, puede hacer cualquier cosa. Por ejemplo, puede ayudarme a mí a, por ejemplo, cocinar algo y entonces me cobra 3 o 5 o 7 ecos. Mientras que Pablo, que ahora tiene ese saldo positivo de 3 ecos, tiene que gastarlo dentro del circuito. Entonces, digamos que esa moneda funciona solo en Valdivia. Entonces, no te sirve para nada irte de Valdivia a, por ejemplo, Santiago o Concepción y gastar, porque ahí no hay nadie que quiera aceptar esa moneda. Esa moneda tiene esa característica de tener que ser gastada dentro del mismo lugar. Puede ser a nivel municipal o puede ser como regional o en algunos casos hasta nacional, pero bueno, muy pocas veces va más allá de la frontera nacional. Hay otra modalidad en que la gente deposita peso chileno u cualquier otra moneda nacional para conseguir esa moneda. En ese caso, es una moneda menos, ¿no? Independiente que esa confianza mutua de que ya les conté, pero tiene una ventaja de que cuando hablamos con comercios locales, ellos pueden reembolsar ¿no? en moneda oficial, porque bueno, tenemos que entender su necesidad de no pagar el suministro en moneda nacional. Por ejemplo, si imaginémonos ¿no? de una librería en Valdivia y muy pocos libros son ¿no? impresos ahí en Valdivia. Muchos vienen de Santiago o quizá a veces de Buenos Aires o Madrid o no sé dónde. Entonces, para esa librería ¿no? es muy importante poder pagar ¿no? ese costo de suministro. En el tercer tipo, la gente deposita productos o compromisos a ofrecer servicios. Por ejemplo, alguien deposita lentejas o, ¿no? lentejas o quizás sardinas ¿no? enlatadas o no y otros productos ¿no? que duran bastante tiempo al almacén de la moneda social. Y el almacén le emite una cantidad equivalente. Entonces, por ejemplo, digamos que traes como unas cuantas botellas de vino, que por ejemplo equivale a 20.000 pesos, ¿no? Más o menos en el mercado oficial. Entonces, te damos en ese caso 20 ecos y con esos ecos puedes pagarle a otros socios. Y los otros socios saben que ahí en el almacén están vinos que valen bueno, 20.000 pesos, o sea, 20 ecos. Entonces la moneda funciona con respaldo, ¿no? Porque está respaldada con esos productos ¿no? en el almacén. ¿Cuáles son los principales beneficios de usar estas monedas? ¿Por qué optaríamos por usar esa, digamos? Bueno, en primer lugar, ustedes van a ser menos dependientes del flujo de la moneda oficial. Hoy en día la gente habla de la posible crisis económica mundial, pero si ustedes tienen, o sea, entre ustedes que tienen ¿no? producción alimenticia y otros suministros, ¿no? Entonces no, tienen que preocuparse menos.
porque dentro de ustedes no, si consiguen comida ¿no? a través de esa red, por lo menos no pasan hambre. Bueno, ese beneficio no es menor, la verdad. También pienso que da seguridad al no estar ligada a la especulación del mercado, ¿no? Bueno, eso también sí, pero lo más importante es que, o sea, como vimos en el caso de la economía de los clubes de trueque en Argentina, ahí empezaron a participar un montón de gente cuando la economía argentina, ¿no? entró en su crisis. O sea, mucha gente perdió el trabajo y no podía ganar pesos, pero ahí, ¿no? En el club de trueque podía conseguir alguna comida. Y todo apunta, y la historia sí lo dice, que vendrán nuevas crisis, tanto económicas como, bueno, la ambiental que ya tenemos encima nuestro. Y también desde el punto de vista ambiental, otra cosa importante es que como normalmente la moneda suele usarse dentro del ámbito limitado, entonces hay menos impacto ambiental. En vez de traer papa quizá desde no, otra parte de Chile o de otros países, solo se consigue esa papa de tus vecinos. Entonces prácticamente no hay ¿no? ninguna emisión de CO2. Claro, no solo reduce enormemente las emisiones, sobre todo las relacionadas al traslado, sino también incentiva el comercio y productividad local, que es justamente donde apunta la permacultura. Quería pedirte si nos puedes dar algunos ejemplos de monedas que hayan funcionado y que nos puedan servir un poco como guías en este camino. Hay algunas experiencias famosas. Dentro de Latinoamérica, bueno, quisiera empezar por esa palma que emitió el Banco Palmas en Fortaleza, Brasil. Es una experiencia inspirada de la experiencia argentina de los clubes de trueque, pero es una moneda respaldada con real y es una moneda gestionada por la Asociación de Vecinos ahí en ese barrio de Fortaleza. Ahí mucha gente no tiene ninguna posibilidad de abrir su propia cuenta bancaria, ¿no? En grandes bancos, como Banco de Brasil o ¿no? Itaú. Entonces esas personas estaban, ¿no? también financieramente excluidas y la Asociación de Vecinos abrió este banco para ofrecer esas posibilidades y dando crédito, microcrédito, pero en moneda social, para que ese dinero sea gastado también dentro del barrio. Otra experiencia más o menos parecida ¿no? al contexto de ustedes es Curupi, que funciona en Cuenca, Ecuador. Nació justamente en esa época de la pandemia. Tuvieron que asignar ¿no? una casa ¿no? como almacén y durante cierta hora del día la gente estaba depositando productos y después en otro horario la gente recogía ese producto con la transacción ya arreglada. Digamos que eso se hacía como una vez a la semana, por ejemplo, los jueves. Entonces, para el miércoles, la gente dice, yo le compro a Pablo entonces ¿no? un kilo de como lechuga y le pago, por ejemplo, un eco. Entonces, la oficina ya sabe, esta transacción ya está registrada. Y entonces el jueves en la mañana Pablo va a este almacén para dejar la lechuga y en la tarde voy yo para recogerla. Así funcionaba, bueno, al inicio. Ahora que, bueno, hay menos restricciones, ¿no? También se puede hacer esas compras, ¿no? Cara a cara. Hay otra experiencia muy relacionada, se llama La Turuta, que se encuentra en Cataluña, más o menos a 50 kilómetros de Barcelona. Y esta moneda nació, ¿no? Con ese contexto de la ¿no? transición, ¿no? Para reemplazar esa importación de productos desde fuera con la producción local en lo que pudieran. Me parece muy importante esta característica de las monedas sociales, que está tan relacionada con la producción u oferta de servicios locales. Sin embargo, estas monedas también tienen sus puntos débiles, ¿no? Más en un mercado regulado de otra forma. ¿Cuáles crees que son esas principales debilidades que hacen difícil muchas veces que estas iniciativas perduren en el tiempo? Tenemos que acordarnos de por qué dejó de funcionar ese club de trueque en Argentina. En primer lugar, llegaron demasiadas personas, empezó a faltar la oferta de productos. Pero lo más grave es que hubo falsificaciones y venta de créditos. O sea, en aquel momento, un crédito, que era el nombre, no, la denominación de la moneda, equivalía a un peso argentino, que en aquel momento valía $1 estadounidense.
Cuando una persona no, se hacía socia de ese club de trueque, le prestaban 50 créditos con tal de que devolvieran al salir del sistema. Había gente que como pagaba, o sea, ¿no? Vendían esos créditos por 2 o 3 pesos. Entonces empezó a haber demasiada inflación y además me doy baja, entonces voy a devolver 50 pesos. 50 créditos. Nadie lo hacía. Tenía que hacer, pero prácticamente nadie lo hacía. Entonces, prácticamente fue una moneda con mucha circulación, la única experiencia que murió de la inflación. Y específicamente en este caso, ¿qué crees tú que se hizo mal? El mayor problema para mí es que no hubo ningún mecanismo de controlar la masa monetaria. En este caso, lo más importante es que la masa monetaria tiene que ser acorde a la cantidad de producto, ¿no? Servicio, ¿no? ofrecido. Entiendo. Bueno, si quisiéramos o alguien quisiera crear una moneda social, ¿cómo sería? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, en este caso, el primer paso es no conseguir la masa crítica de gente. Entonces, en caso de usted, normalmente ya tiene una comunidad de permacultores que serán, bueno, entonces supongo que ahí en Valdivia ya son como 15 o 20 personas o aún más, y cada uno tiene, ¿no? talento o productos diferentes. Eso es muy importante, porque no tiene sentido crear una moneda, por ejemplo, entre los pescadores, porque todos tienen pez, ¿no? Pero nadie tiene papa ni trigo. Entonces eso no es muy útil. Entonces hay que reunirse para saber qué productos ofrece cada uno y qué productos y qué servicio pide cada uno. Y ahí elegir bien, me imagino, qué tipo de las 3 modalidades que nos habías explicado funciona mejor para el grupo específico de personas que quieren llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Normalmente para una comunidad de permacultores, la opción 1 o 3 funciona mejor. Pero bueno, mientras que la opción 2 funciona mejor cuando quieres involucrar a los comercios locales. O sea, si quieres, ¿no? Quieren involucrarle a un bar donde siempre, ¿no? No, pasas por los fines de semana a tomar cerveza o vino. Me sirve. Oye, ¿ves que estas monedas irán surgiendo en mayor cantidad y con más fuerza en el futuro? Bueno, en general, muchas monedas sociales nacen cuando la economía oficial está en crisis. En ese sentido, bueno, todavía no sé hasta dónde llegará esa crisis, ¿no? O sea, esa crisis que empezó como hace 15 días, ¿no? Con esa, ¿no? caída ¿no? Una quiebra de un banco ahí en Estados Unidos y ahora, ¿no? Suiza está, ¿no? Sacudida y, ¿no? y Deutsche Bank también, etcétera, etcétera. Claro, según se vayan profundizando las crisis, van a ir surgiendo más y más este tipo de alternativas en este ámbito económico, que no deja de ser un tema bastante complejo, enredado a veces para quienes no sabemos mucho de cómo funciona la economía mundial, ¿no? Y medio turbio también, por qué no decirlo, cuando las malas prácticas y costumbres asumen las decisiones en estos temas. Bueno, y caemos nuevamente en que esta alternativa nos hace más independientes de estas crisis que están ya fuera de nuestras manos. Lo más importante es que la comunidad, esos usuarios de la moneda social, piensen en cómo tratar de crear una economía más, ¿no? autosuficiente. A lo que voy es que entonces nuestra moneda social podría impulsar esa economía más autosuficiente, pero lo más importante es que nosotros mismos nos dedicamos a producir esas cosas que necesita la comunidad. Si tus vecinos son todos veganos, dejen de producir jamón serrano. Muy interesante lo que dices, pues nos lleva a preguntarnos cuáles son nuestras necesidades como grupos humanos, ¿no? Y tal vez nos llevemos una sorpresa con esas respuestas. Pero bueno, eso será materia para otro podcast. Por el momento nos toca despedirnos. Muchas gracias, Miguel, por tu tiempo y por compartir lo que sabes con nosotros. Ya, hasta luego. Hasta luego. Y como siempre, agradecemos a todos quienes nos escuchan. Como dije en un comienzo, agradecemos también que nos tengan un poco de paciencia en estos meses de construcción. Estamos ya en pleno techo, así que es una parte muy importante y que necesita toda nuestra energía y atención. Ya les compartiremos esos materiales para que puedan ser parte un poco de ese proceso y que podamos compartir más conocimiento. Por ahora nos despedimos
sin antes, por supuesto, invitarles a que nos sigan en redes sociales. Nos encuentran siempre como Permacultura Podcast. Les mandamos un fuerte abrazo. Que tengan linda semana. Esto es Permacultura Podcast.